Buenas tardes, profe. Somos el grupo uno. Nuestro tema es combinaciones estadísticas. El grupo está conformado por el cadete Siachoque, el cadete Charry Juan, el cadete Charry Ibrahim, el cadete Álvarez Silva, el cadete Muñoz Borges y mi persona, el cadete Pérez Bryce. Vamos a mostrar aquí un momentico el salón para que vea que aquí está la gente. Cada quien en su mundo. Y te los dejo para que les explique el tema el compañero Siachoque. Entonces, vamos a hablar sobre las combinaciones estadísticas. En esta exposición hablaremos sobre un mundo de las combinaciones estadísticas, cómo se definen, cómo se calculan y cómo se aplican en diferentes ámbitos. Las combinaciones estadísticas se refieren a la forma de calcular el número de maneras diferentes y se pueden seleccionar un conjunto de elementos a partir de un grupo más grande, sin importar el orden. Tiene una gran importancia. Entender las combinaciones es fundamental para calcular probabilidades, analizar muestras, diseñar experimentos y tomar decisiones informadas en una amplia gama de campos, desde la estadística hasta la ciencia, la economía y mucho más. Los conceptos clave están las variaciones, permutaciones y combinaciones. Las variaciones se refieren al número de formas en que se pueden ordenar los elementos de un conjunto donde el orden es muy importante. Las permutaciones son similares a las variaciones, pero la diferencia es que se considera todo un conjunto de elementos sin ser repetidos. Y las combinaciones se enfocan en el número de formas de seleccionar elementos de un conjunto sin importar el orden. Cálculo de combinaciones fórmula lineal. La fórmula, simplemente la fórmula básica para calcular combinaciones, combinación de n por n igual a n factorial entre r factorial por n menos r factorial, donde n es el número total de elementos y r es el número de elementos a seleccionar. Ejemplo, si tenemos 10 personas y queremos formar un equipo de 4, la cantidad de combinaciones posibles sería combinación de 10 entre 4,4 igual a 210. Las aplicaciones de las combinaciones estadísticas. Entonces, están cuatro principalmente: la probabilidad, hacer experimentos, análisis de muestras y toma de decisiones. Entonces, la probabilidad, las combinaciones son fundamentales para calcular probabilidades, ya que permiten determinar el número de resultados favorables en relación con el total de resultados posibles. El diseño de experimentos. En la planificación de experimentos, las combinaciones ayudan a identificar todas las posibles configuraciones y condiciones a probar. El análisis de muestras. Al analizar muestras, las combinaciones se utilizan para determinar la representatividad y la diversidad de los elementos seleccionados. Y por último, la toma de decisiones. En la toma de decisiones, las combinaciones permiten explorar las alternativas y opciones disponibles de manera sistemática. Bueno, profe, ahora voy a hablar de la comparación de los tipos de combinaciones en estadística. Las que ya había mencionado mi compañero Charly. Bueno, están las variaciones. De su definición más exacta sería el número de formas de ordenar elementos en un conjunto donde el orden sí importa. Un ejemplo sería las distintas maneras de ordenar las letras A, B y C. En permutaciones, la definición más exacta sería el número de formas de seleccionar elementos de un conjunto sin repetición donde el orden sí importa. Un ejemplo serían las posibles formas de elegir 3 alumnos de un grupo de 10 alumnos en total. Y las combinaciones, por último, su definición más exacta sería el número de formas de seleccionar elementos de un conjunto sin que el orden importe. O sea, y en esta es la única en la que el orden no importa. Y un ejemplo de estas combinaciones sería las maneras de elegir 4 cartas de una baraja de 52 cartas. Ahora, Bueno, profe, lo aquí le te- continúo la parte de la exposición para explicarles dos ejemplos sobre las combinaciones, uno de combinación sin repetición y otro de combinación con repetición. Este ejemplo lo grabo aquí porque no pudimos grabarlo en el aula debido a que pues, el televisor no sirve para poderle hacer la presentación, profe. Entonces, continúo. Las combinaciones sin repetición son aquellas que no puedes usar al mismo elemento más de una vez y el orden no importa, como dice aquí en el documento, por eso mismo estoy compartiendo. La fórmula sería combinación de nr igual a n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. El ejemplo es, tienen un grupo de 4 frutas, manzana, naranja, pera y plátano, y quieres formar un grupo de 2 frutas.
Los grupos posibles son manzana, naranja, manzana, pera, manzana, plátano, naranja, pera, naranja, plátano y pera, plátano. Eso, si uno se va, pues a hacerlo creando uno mismo los conjuntos, como sería, como lo haría alguien que no sabe todavía la fórmula de combinaciones. Ese sería pues el proceso normal, que uno se ponga a crear los grupos uno por uno, por uno, por uno. Claro, para este ejemplo que es corto, solo el total de elementos son 4 frutas y solo están pidiendo un grupo de 2 frutas. Súper corto el ejercicio, pero cuando la cantidad de elementos es excesivo y las combinaciones son muchísimas, miles o millones de combinaciones, para eso está la fórmula con los factoriales. Y esto de crear el grupo uno por uno, por uno, por uno, se ahorra con la fórmula aplicada aquí, la fórmula antes mostrada. Se da un total de 6 combinaciones diferentes. Esto, como aquí explica, se calcula como combinación de 4, 2 igual 4 factorial sobre 2 factorial por 4 menos 2 factorial. Esto arriba da 4 por 3 sobre 2 por 1 igual 6. Aquí confirmamos que la fórmula da 6, que es lo que nos confirma que sí concuerda con que uno cree los conjuntos uno mismo, uno por uno, como pues estaría acostumbrado a hacerlo antes de conocer la fórmula de las combinaciones. Entonces, ahora les continúo con las combinaciones con repetición. Aquí continúo con el ejemplo de combinaciones con repetición, profe. Bueno, las combinaciones con repetición son aquellas, como aquí se menciona, en las que se puede usar un mismo elemento varias veces y el orden pues sigue sin importar porque es la gracia de las combinaciones. Eso es lo que la diferencia de las permutaciones. La fórmula sería combinación, utiliza CR para que aclare que era una combinación con repetición. CR de NR igual N más R menos 1 factorial. Todo eso entre paréntesis porque primero se hace la operación. Sobre R factorial por N menos 1 factorial. Aquí otra vez les agrego el ejemplo de crear los conjuntos uno mismo para confirmar y para verificar que las fórmulas están concordando con lo que uno haría sin conocer la fórmula. El ejemplo sería, tienes los mismos cuatro tipos de fruta, manzana, naranja, pera y plátano. Y quieres formar grupos de 2, pero esta vez permitiendo repetir frutas. O sea, un grupo podría ser, como aquí lo muestran, manzana, manzana. Los grupos posibles serían estos: manzana, 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 naranja, manzana, pera, manzana, plátano, naranja, 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 pera, naranja, plátano, pera, 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 plátano, plátano, plátano. Sería un total de 10 conjuntos en sí. Y para calcular eso se utiliza la fórmula ya antes mencionada, que es la fórmula de combinaciones con repetición. Al reemplazar los valores sería combinación con repetición de R2 igual 4 más 2 menos 1 factorial sobre 2 factorial por 4 menos 1 factorial. Eso da un igual de 5 factorial sobre 2 factorial por 3 factorial. Eso se iguala a 120 sobre 2 por 6, lo que nos da 10. Esto nos confirma una vez más que conociendo la fórmula de las combinaciones, ya sea con repetición o sin repetición, nos puede ahorrar mucho trabajo en vez de uno ponerse a pensar cada posible conjunto y construirlo uno mismo a la antigua. Bueno, profesor, bueno, profe, y quería agregar estos dos ejemplos de combinación con repetición y sin repetición para aclarar pues que hay dos tipos, la diferencia entre los dos tipos, las diferencias de fórmulas, pero son fórmulas diferentes, y demostrar ejemplos con construcciones pues sin la fórmula y luego aplicando la fórmula para comparar y ver que sí da el mismo resultado, para confirmar la exactitud de estas fórmulas, profe. Y bueno, listo, los dejo para que sigan con la exposición mis Vale, compañeros. ahora los dejo con mi compañero Aldarcil. Claro. En conclusión y aplicaciones claves, hay que entender que las combinaciones estadísticas se refieren a la forma de calcular el número de maneras diferentes que se pueden seleccionar elementos de un conjunto sin importar el orden. Fórmula y cálculos. La fórmula básica para
calcular las combinaciones, la dijo ya mi compañero anteriormente, pero para recordarla es la combinación de n y r, n factorial, r factorial por n y r, donde n es el número total de elementos y r es el número de elementos seleccionados. Las aplicaciones claves son fundamentales para calcular las probabilidades, diseñar experimentos, analizar muestras y tomar decisiones informadas en una amplia gama de campos. Las combinaciones son importantes ya que nos permiten tomar decisiones en momentos claves, como cuántas cuántos equipos de fútbol se pueden armar en una liga, cuántas cartas podemos juntar en una baraja, etcétera. Muchas gracias, profe. Ese es nuestro grupo. Espero les guste el video. Que tenga buen día. Claro,